Uf, qué cerca estamos, chavales. Acelera, Taker. Eivin, Missouri. Yo no conocía Missouri, ¿tenías ganas de este programita? Ojo, qué pesado, trolo. Que sí que hemos estado aquí cuando hicimos el programa de Green Book. Programón, ¿eh, Linchi? Tela. Mira, ¿cómo mola ese cartel? Cierto, teniente, guapísimo. ¡La camarilla! ¡Yo, que nos están esperando! Otro, mira. Donde no encontraréis sombras. Buah, vaya máquina los del pueblo. Seguro que Droll lo conoce al alcalde. Pues al alcalde no, pero a Martin McDonagh sí. De hecho estuve el otro día con él. Drolo, escucha, ya está bien, ¿eh? Que ya estamos ya de tu anécdota. Otro, el tercer cartel. ¿Qué ponen ese? No lo entiendo. Ay. Come on. Que llevamos a Huawei en el maletero. One real together night, Russell. 3 Anuncios. En las afueras. de Eivin, Missouri. En la camarilla, donde no encontraréis sombras. Largos días y placenteras noches, amigos y oyentes. Yo soy Rita Salazar y desde Eivin, Missouri, os doy la bienvenida a La Camarilla. Hoy traemos 3 anuncios a las afueras. Película de 2017 de Martin McDonagh. Con motivo del reciente premio de la Academia, nos acercamos a otra de las obras cumbre de Frances McDormand para ir poco a poco con esta señora que gracias a su nivelazo artístico se ha colocado entre las mejores. Y aún le queda mucho recorrido y es que encima está en su mejor forma. Prometemos de hecho traer en algún momento Nomadland. Y por el camino igual paramos en un pueblecito de Minnesota que no sé si os sabe nada. De algo Fargo, bueno, se hablará. Pero bueno, hoy nos quedamos en Eivin, que no es poca cosa tampoco, y que mira cómo nos han recibido en este pueblo. En una película, 3 anuncios que en su año se encumbró llevándose un montón de premios y triunfando en casi todos los festivales a los que fue o todos. Una obra donde Frances McDormand, acompañada por un reparto en estado de gracia, se ve envuelta en una trama de la que el propio McDonagh se aprovecha para repartir estopa a todos y a todo lo que se le pone a tiro. Brutalidad policial, racismo, permisividad, abuso, violencia de género, en una historia de justicia y redención. Todo esto enmarcado en un entorno rural que hace de otro personaje indispensable en la película. Empezamos sin spoiler y avisamos cuando vayamos a empezar con los mismos. Producción, análisis, terminamos con un coloquio. En ese orden es lo que tenemos hoy en parrilla. Y para disfrute de sus oídos oyentes, tengo hoy acompañándome a Drolo. Buenas noches, camarilla. La cantidad de gente importante con la que te codea, Drolo. Poca broma. De merendar con Antonio Resines, venga. Pues venga, aprovecha. ¿Te ha dicho Antonio Resines algún titular de la película? Si no quieres decir tuyo propio. Sí. Me ha dicho, hablando con él, de hecho se me ha quedado grabado, me ha dicho que es una película de una belleza narrativa impresionante en la que reírte te hará sentir mal. Qué sabias palabras del gran Resines, ¿eh? No me esperaba menos. Yo había escrito otra cosilla, pero Antonio, es que lo que diga Antonio va a misa. Y también tengo conmigo aquí al lado a la teniente Oni. Tú sí vienes por primera vez a Missouri, ¿no, teniente? Sí, y vengo mareadísima, no ver viaje que me habéis dado. Es que no va a caber el Taker pilotando tela. Hombre, que como que me toma todas las biodrominas yo. Un titular, el segundo titular para los carteles, teniente. Yo diría que esta película es humor negro y crítica a partes iguales. Estaba sopesando tu titular, teniente. Está No me lo creo ni yo. Está trabajado. Yo creo que esta película se merece un titular. Pienso, luego existo. Tenemos también con nosotros a nuestro chofer rockero, Taker. Saludos y saludas, camarilla. Aquí me hallo presto y dispuesto a desgranar esta colosal obra de Martin McDonagh. Como esta película sé que te encanta, Taker, ponla en su sitio con el tercer titular.
Pues para mí, la mejor comedia o algo parecido, mejor escrita en muchísimo tiempo. Sabias palabras como las de Antonio Resines. Y por último, para completar el cupo, tenemos al maestrazo Lynchy. De nuevo en Caza, Lynchy. Y en Evin, donde era tu abuelo, ¿no? Mi abuelo nació aquí cuando fue a principios de siglo. La verdad que tuvo una infancia dura porque fue cultivo de melocotón de la zona, había que recogerlo, se dejó las manos, se quedó sordo de la maquinaria, entonces ya se cansó del tema, porque claro, allí todo el mundo es muy racista y tal, y mi abuelo pues tenía antecedentes así, pues tú sabes, de un poquillo de gitano y eso. Y al final se tuvo que ir de aquí, se vino de Ebbing, Missouri a los barrios Cádiz. Muy bien, muy bien. Y ¿Tú una te buena acuerdas? vida que tuvo. ¿Tú te acuerdas, Lynchy, Y una vida el puchero? de hecho, tal como llegó aquí, se jubiló y se pegó 70 años jubilado, o sea, me refiero. ¿Tú te acuerdas, Lynchy, que me contaste tú una vez? El puchero que te comiste tú y yo con tu padre en Missouri con su respectiva pringada, vamos. De allí viene el puchero, en Missouri. El puchero de Arce. De carne de bisonte. La verdad, el tocino viejo de bisonte es un poco broma, ¿eh? De las montañas Ozark. Y ahora para completar, Lynchy, un titular que haga honor a esa película y a la tierra de tu antepasado. Con actuaciones estelares. Muy mal se te tiene que dar y sin embargo se te da muy bien. Yo creo que una película porno de esas Me ha faltado. Y a mí me da igual zoo que arre. De ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? Esto es un homenaje, un homenaje a Ricita que ha muerto hace Hostia, poco el pobre. Es verdad, Qué lástima. es verdad. Grande, que en paz descanse. ¿Cómo se nota? Rita? ¿Cómo se nota que es nieto de Felipe? Antes de comenzar, recordad a los oyentes que estamos en Instagram, @lacamarillapodcast, que lo tenemos a tope. Dejad vuestros comentarios. Si queréis puñetear al Lynchy todo lo máximo posible en la caja de comentarios. Suscribíos para que os avisemos de nuestros nuevos podcasts. Y también estamos en Spotify de hace poco, que no se me olvide decirlo. Ahora, Drolo, Lynchy, cuando queráis, empezamos con la producción. Pues bueno, nos vamos a esta película. Que a pesar de que su director sea inglés, la película está catalogada como estadounidense, ¿vale? 2017, perdón. De dirección y guión. Aquí la fecha la llevo fatal, ¿eh? Ojo. El otro día Tessin 2016. Yo ahora mismo me sé muy bien la cronología de la primera edad de la Tierra Media. Lo que ha pasado es... Venga, continuamos con Evin, Missouri. Venga, dale, 3 anuncios a las afueras. Como ya he dicho 28.300 veces, película dirigida y guionizada por Martin McDonagh, con producción de Graham Broadbent y Peter Serming, que los dos estos trabajaron también con el director tanto en Siete Psicópatas como Escondidos en Brujas, que son las obras previas que dirigió Martin McDonagh. De hecho, el propio Graham Broadbent dijo que la película camina por la cuerda floja entre la comedia y la tristeza. Bien narrativamente ingeniosa. ¿Lo pudo decir Graham Broadbent o nuestro compañero Taker? No lo sabemos muy bien. No, la verdad es que son palabras que se acercan totalmente a lo que nos están contando en esta película. Decir también que no solo estos dos productores llevan con Martin McDonagh mucho tiempo, sino que varios de los actores de reparto ya han trabajado con él en otras de sus películas, como puede ser Zeljko Ivanek, por ejemplo, que es Cedric en la película, o Avi Cornish también, o el propio Woody Harrelson, al que Sam conoció... Rockwell también. Sam Rockwell, claro. A Woody Harrelson lo conoció de fiesta por ahí hartándose de cerveza en Dublín. Efectivamente, en Dublín, un fin de semana. Lo que ejemplifica bastante bien lo que es la relación entre ellos y lo que da a entender con el material que he conseguido de la película, por lo menos yo, de cómo ha sido lo que es la producción en el pueblito. Al hilo de lo que comenta Rita, ya que hemos tocado un poquito el elenco, vamos a comentarlo en profundidad, ¿no? Tenemos a la cabeza a la enormísima Frances McDormand como Mildred Hayes. ¿Qué decir de Frances McDormand, no? Con su pedazo... Perdón. Drolo, llámala por su nombre. Que se llama... La muchacha se llama Cynthia Ann Smith. Eso se convirtió luego en Frances McDormand. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero eso es muy común en actores, en actrices y en actores de esa edad.
Y que se casó, que se casó con... Con Joel Cohen, ¿no? Sí, está casada con Joel Cohen, efectivamente. Que de hecho no quería, Francis no quería aceptar el papel de protagonista de la película. Fue Joel quien la convenció para interpretarlo. No lo quería aceptar porque, por lo visto, ella, como una defensora de la mujer madre joven, entre comillas, no quería ser una madre de 38 años alrededor, porque en la película, cuando a ella le ofrecieron el casting, tenía 58 años. Claro, se convierte así una hija, vamos, esto es la sinopsis de la película, así que no es spoiler. Una madre de una señora con 58 años, de una hija de 18 años alrededor muerta, la tendría con alrededor también de 40. Francis McDormand, sí. Sam Rockwell como Jason Dixon, poca broma. Woody Harrelson como Bill Willoughby. Abby Cornish como Anne Willoughby. Peter Dinklage como James. Más conocido como Tyrion para los espectadores. Lucas Hedge como el hijo. Y también, no sé si recordáis la película hecha de un funeral De muerte. de muerte, sí, un funeral de muerte, puede ser, que no me salía el título, que sale él también, que es una comedia negra buenísima también. Así, a modo curiosidad de Peter Dinklage, que dice que le encantó trabajar con Martin, y de hecho él ya iba con esa esperanza cuando le ofrecieron el papel, porque Martin McDonagh, todos los personajes les hace un trasfondo muy amplio, de manera que tú te hace una simbiosis con ese personaje y lo quieres llevar a cabo a la perfección, incluso padeces por él. Y entonces Peter Dinklage dijo que estaba tan agradecido porque pese a ser un papel secundario, tenía mucho peso en la película, en su guión. O sea que Claro. estaba súper contento. Se nota que el tío, más que director de cine, es dramaturgo y que aparte crea personas, que podían ser personas vivas perfectamente, porque les da un trasfondo tan amplio, les da unas circunstancias tan potentes que al final lo trasladan a la pantalla de manera que todos los personajes tienen un arco evolutivo muy, muy creíble y aparte que son personajes muy bien trabajados. No hay ningún personaje en esta película que sea alguien plano. Que es lo que muchas veces hemos criticado en otras de nuestras críticas amarillas. Con un par de escenas de 1 minuto, ya le has creado un trasfondo al personaje que lo hace mucho más verosímil. Por poner un ejemplo, que esto tampoco es un spoiler ni nada, la relación de Dixon con su madre, que son escenas muy, muy cortas, te hacen ver y te hacen comprender mucho mejor su comportamiento, y es muy importante. No me acuerdo qué podcast era, pero sí que es verdad que hablábamos de eso, de que hay actores secundarios que hacen un flaco favor a esos actores principales. Y en este caso creo que esta madre le hace un riguroso favor a este Dixon para ponderar su personaje en esta película. Y un dato curioso, yo que soy un gran fan de estos grandes directores, por ejemplo, como puede ser este Martin McDonagh, por aquel entonces apenas era su tercer largometraje y ganó el Oscar a la mejor cortometraje en 2006 con Six Shooter. Que está en el Blu-ray, ese corte. Ya que seguimos tratando aquí a Martin McDonagh, que es un personaje que quizás es interesante, tuvo una infancia muy difícil porque él es irlandés, ¿vale? No es inglés, es irlandés. Lo que pasa es que sus padres lo mandaron a Inglaterra y él se crió sin sus padres porque los padres trabajaban en Irlanda y él vivía en Inglaterra, ¿vale? Entonces le faltó figura, se fijó luego en su hermano, que su hermano ya trabajaba en la industria del cine, y a partir de ahí fue cuando comenzó con sobre todo su principal labor a lo largo de su vida, que fue la carrera de dramaturgo, antes de luego pasarse al cine. Porque no sé si sabéis que el Martin McDonagh es el segundo autor anglosajón que más se ha representado en América después de Shakespeare. Poca broma. A nivel de teatro. Y crea un movimiento artístico a nivel de teatro, teniendo la violencia como principal trama. No sé cómo es el nombre, pero si lo buscáis está por ahí. Maestro, quizá también, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que a lo mejor esta falta paterna hace que también le dé tanto cariño o tenga tanto mimo el personaje de Dixon en la película, ¿no? O que tenga más facilidad para darle una fuerza, una potencia dramática.
Dixon durante la película sufre una regresión. Luego, si queréis, lo tratamos más para no meternos en... Y para no entrar en el spoiler ya directamente. Claro, y los de datos, pero yo creo que esto que tú has dicho puede tener que ver, porque ya te digo, yo creo que el personaje de Dixon luego durante la película, él sufre una regresión por algo que le pasa y lo vemos por otra cosa que nos apoya. Bueno, y dentro de los 3 actores principales tenemos a Frances McDormand como Mildred, la cual ganó el Oscar con esta película, que Frances McDormand es la segunda actriz con más Oscars en la historia, ¿vale? Con 3, con la reciente Nomadland, con 3 anuncios a las afueras y con su actuación en Fargo, solo superada por Katharine Hepburn, que tiene 4, ¿vale? Y a modo de curiosidad, también estuvo nominada a otro Oscar también por actriz de reparto en Tierra de los Hombres, en la cual trabajaba, que coincidió con Woody Harrelson. Y aquí vamos a lanzar la pregunta de cuánto tardará esta Frances en alcanzar a esta Katharine Hepburn, porque la siguiente película que va a grabar es con Wes Anderson. Muy mal se tiene que dar. Ya, y bueno, y también tiene una adaptación de Shakespeare, creo que es con su marido. O sea que tampoco se le da mal al marido, ¿eh? Ni al hermano. Mira, os voy a decir cuál es la primera película que yo vi de Frances McDormand y por qué la vi, obviamente. La primera película que yo vi de Frances McDormand y que yo no sabía que era Frances McDormand hasta que ya más para adelante me he dado cuenta, era Madeleine. Una película estadounidense de una monja que cuida a unas niñas en Francia en un orfanato y que me la ponía mi tía, Qué buena, mis primos y a mí, de pequeño. Y vamos, recientemente no, pero hace un par de años, 3, digo yo, pero escuchemos un momento, esa monja es Frances McDormand. Y efectivamente, es muy buen papel también, por cierto. Continuando, tenemos también a Woody Harrelson, ¿no? Como este capitán o teniente o el jefe de Willoughby. jefe de policía Willoughby. Para entender esto que hemos hablado, ¿no? De la importancia del trato que el director le da a los personajes secundarios, tanto él como Sam Rockwell estuvieron los dos nominados al Oscar al mejor actor de reparto a la vez. O sea, esto al final da mucho pie a que en la película había un muy buen trato de todos los personajes, no simplemente el de la actriz principal, ¿no? Y yo añadiría ahí al de Caleb, a Caleb Landry Jones, que me parece que con lo poco que hace este dueño de la publicidad, me parece tremendo, además de un papel clave, con lo poquito que tiene. A mí me gustaría añadir sobre lo que hablamos de los personajes y lo bien que está interpretado, que también es que el guión está muy bien escrito, porque ese tipo de guiones que no te deja como lagunas, ¿no? En esos guiones en los que tú entiendes los pasos que dan los personajes, al final te hacen que también te creas mejor al personaje. Entonces, es un guión tan exquisitamente escrito que los actores, yo creo que, y las actrices, habrán disfrutado muchísimo interpretando esos papeles. Y ahí se nota también, es que es lo que decís, son impecables las interpretaciones. Fíjate, si está bien escrito el guión, que los propios actores no han tenido que improvisar casi nada más allá de lo que está escrito en el guión. Y de hecho, en el making of de la película, del Blu-ray, hay extractos de la película en los que te ponen el guión al lado y es idéntico a lo que corriendo a la vez, sí, es verdad. O sea, los actores simplemente tenían que interpretar gestual y facialmente, pero lo que son las frases no daba lugar a que tú dijeras, pues yo creo... Bueno, Frances McDormand sí que tenía choques al inicio de los rodajes y eso con Martin, pero al final llegaban a un acuerdo, pero ya diremos el porqué, porque son cosas que introdujo en la película muy buenas. Primero porque quería hacer de abuela en vez de madre, pero bueno. Esto es un claro ejemplo, como en el caso de las varitas, como por ejemplo eligen a sus magos, aquí hay veces que los guiones eligen a sus actores. Y yo creo que aquí en 3 anuncios se cumple esa norma. El propio Martin McDonagh en declaraciones dice que él escribió el papel de Mildred para Frances McDormand y el papel de Sam Rockwell, o sea, el papel de Dixon para Sam Rockwell, porque los conocía de antes y porque quería a esos actores trabajando esos personajes. Y como última pata de este elenco de principales, ¿no? Tenemos a Dixon, a este Sam Rockwell, papel que, como ya hemos dicho, fue creado exclusivamente para él, y que él, junto con Frances McDormand, por iniciativa de esta segunda,
están basados, esos papeles, tomaron nota en papeles de otra película, ¿no? Frances McDormand quería ser un poco John Wayne y el otro Sí. la siguió, ¿no, Rita? Frances McDormand, que es una fanática de John Wayne, de todas sus películas, sobre todo en las que trabaja al servicio de John Ford, quería que su personaje tuviera ese aire a dominante, a vaquero, a pistolero, de crepuscular de estas últimas películas del oeste. Y aparte que ella decía que podía hacer perfectamente las posturas de John Wayne y la forma de caminar y demás, que si te fijas en la película, sobre todo cuando entra en la agencia de publicidad y luego la comisaría, es que entra con musiquita de western y es que parece que le falta sacar un revólver. Y a partir de esto, Sam Rockwell, entrando un día en su camerino, bueno, me imagino que de los primeros, vio fotos de John Wayne puestos en como póster y dijo, hostia, pues me podía hacer yo también mi personaje basado un poco en uno de los villanos de este John Wayne en la película El hombre que mató a Liberty Balance. Por cierto, que la vi ayer, peliculón tremendo, que recomiendo a todo el mundo, de la justicia, de cómo lo que vamos a hablar un poco también de aquí, de quién se tiene que tomar la justicia, si es la ley o si son los pistoleros. A mí personalmente me sigue fascinando la naturalidad que tienen algunos actores para transmitir al espectador cualquier tipo de escena, que ya la comentaremos después cuando entremos un poquito más en materia, pero esta Francis desprende una naturalidad en todo lo que hace y en todo lo que dice abrumadora. Es que a mí me alucina. Pues prepárate para ver Nomadland. Tiene varias escenas en esta película que no le hace falta hablar, es que es impresionante. Hay una que se me viene a la cabeza, no voy a decir spoiler, pero yo creo que más o menos todos lo sabéis, que no habla, pero todo lo que transmite esa escena, acompañado por supuesto de la fotografía que es muy bonita, es que llena ella sola y el ambiente llenan la cámara. Para zanjar ese tema, diría, porque lo que en lenguaje de cine, lo que queda fuera alrededor del actor, que es aire, lo que se le dice aire, yo diría que Frances McDormand no deja aire en la pantalla. Ella ocupa todo el espacio. Y una vez que hemos terminado con estos tres protagonistas, en realidad yo diría que nos falta un protagonista más, que es el pueblo donde se sigue la trama de esta película, ¿no? Ebbing, Missouri. Efectivamente, y que el propio Martin quería hacer uno de los personajes, como tú también bien dices, Lynchy, es un pueblo ficticio que lo sitúan en las montañas de Ozark, Missouri, y que trabajaron bastante para encontrar un pueblo que encajara. Viajaron por Ohio, Nuevo México, Mississippi, Georgia, y al final, pues en Missouri encontraron este pequeño pueblo que se llama Silva, en Carolina del Norte, y situado en la Great Smoky Mountains. ¿Dónde? En la Great Smoky Mountains. Los Ozark, que seriote que tiene también, ¿eh? Por cierto, es Netflix. Uf, Sí. wow. Para transformar Silva en Ebbing, pues entra en juego la diseñadora de producción Inval Weinberg, que también ha trabajado en esta película o serie de Netflix, Beast of No Nation. Sí, de Idris Elba. Yo no lo he visto, pero tiene buena pinta. Y quiero añadir también que la trama de True Detective 1, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, también transcurre en los Ozark. Yo no me acuerdo. Pero ya que lo dices, pedazo de temporada de serie, para mí de lo mejor que se ha hecho. Sale Woody Harrelson en uno de sus probablemente mejores papeles. Efectivamente. Con Matthew McConaughey. Haciendo también de policía. Esta Inval Weinberg pues empezó estudiando la historia visual de estos pueblos del interior de Estados Unidos, de fotografía de los años 60, 70 hasta prácticamente la actualidad, para buscar toda la evolución y cómo plasmar eso en este evento. Y la clave para elegir Silva es muy sencilla, es que tiene la típica calle principal de pueblo americano y que tenía una redacción de publicidad frente a lo que ellos iban a montar en la comisaría, porque Martin quería, ante todo, que todo fuese físicamente real. Es decir, que no se usa el fondo verde. Todos los entornos en los que transcurre la película son físicamente reales. Y una de las escenas en las que vamos a comentar después en detalle es un plano secuencia que va a hacer lo que va a confirmar de que efectivamente Martin lo quería todo físicamente real, que después entraremos en detalle y lo digo ahora para que no se me olvide. Fíjate si al final
A lo mejor es el pueblo, ¿no? El pueblo de verdad que tenía que ser elegido, porque les costó mucho grabar las escenas de exteriores, porque todo el pueblo iba a verlas. No habían visto tanto meneo en mucho tiempo, entonces cada vez que grababan una escena en la calle había más de 100 personas por allí pululando porque querían verla. Entonces este aire familiar, este aire de simpleza de la América rural es lo que luego se consigue ver en la película. Y el añadido de conseguir esos fondos en los atardeceres o la noche profunda o en los amaneceres incluso, con una iluminación exquisita. Efectivamente, el director de fotografía, Ben Davis, quería aprovechar estos atardeceres y estos anocheceres, pero tiene un hándicap, que es que los atardeceres y los anocheceres duran muy poquito. Y esta película tiene mucho diálogo. Entonces, no podía haber fallos para poder capturar esa imagen mientras se rodaba la película. ¿Cómo se consiguió esto? Porque Martin McDonagh y todo el elenco de actores ensayaron una pesa de horas antes de poner en práctica la escena y rodarla. Por eso se consiguió aprovechar eso, la iluminación esta que comenta Rita. Para terminar la parte del pueblo, comentar la otra la parte más importante de la película, que es la carretera donde se colocan los anuncios. Esta carretera la estuvieron buscando también por diferentes, estuvieron conduciendo un montonazo de horas y al final la carretera que eligieron fue la primera por la que pasaron porque era muy, muy sencilla pero muy bonita también al mismo tiempo. Y los carteles que diseñaron para estas carreteras pues fueron en conjunto el diseño de Invan Weinberg y el propio Martin, ¿no? Que fue el que dijo de poner el fondo rojo para potenciar la tipografía, ¿no? La letra y que se entendiera y el mensaje llegara fuerte. Este mencionado Ben Davis, pieza clave en el universo cinematográfico de Marvel, como por ejemplo en Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, pieza 100% clave. Bueno, y ya que tenemos estos carteles, decir que la película comillas, está basada en hechos reales, porque la idea de la película se le ocurrió al director pasando por una carretera de Estados Unidos donde había unos carteles para repudiar o para nombrar un asesinato por violación. Una curiosidad sobre Martin es que en todas sus películas aparecen conejos. En algún momento de las películas siempre aparecen conejos. Si os fijáis en esta película de 3 anuncios, los encontráis por ahí burlando a esos conejillos. En la agencia de publicidad hay un cuadro. Entre las flores está metido. Claro, esto probablemente tenga que ver porque el conejo es el animal oficial de Irlanda, su país de origen. Esto es mentira, ¿vale? Me la he comido Tú entera. lo eres? dices así y no lo creemos, cojones, que tú eres el maestro. Y ya por último, para finalizar, pues hablar un poco del vestuario. La diseñadora de vestuario fue Melissa Toth. Y trabajó bastante pues para hacernos llegar esos personajes pues de manera mucho más cercana de lo que puede ser un americano rural, ¿no? Y aquí entra en juego también Francis McDormand, que convenció a Martin McDonagh para llevar ese mono de mecánico que lleva durante el rodaje como si casi fuese un uniforme de guerra o... Sí, es un uniforme de guerra. Con la bandana. Claro, es importante porque Frances McDormand es actriz de método y al final todo lo que a ella la meta más en el papel. Todo lo que sea más inmersivo. Y como dice Rita, la bandana. La bandana que se pone en la cabeza también la lleva en el cuello a veces. O la lleva en la cabeza o la lleva en el cuello. Y cuando la lleva en la cabeza, lo más normal o lo habitual en la película es que se venga arriba. Que líe la grande, porque se va a poner... Es como que saca la pistola a pasear. Y con respecto al vestuario, yo pensaba que Sam Rockwell era de método también, pero lleva relleno de barriga, que me decepcionó bastante. Hay que ver. Pues le sienta muy bien, ¿eh? Sí, a mí me la cuela totalmente, vamos. Bueno, y no nos podemos ir sin comentar la fantástica banda sonora que tiene esta película. Y creo que es menester comentarla porque merece muchísimo la pena. La obra maestra de Martin McDonagh suena a Carter Burwell, compositor muy vinculado a los hermanos Coen, y en el que McDonagh vuelve a confiar tras Escondidos en Brujas y 7 psicópatas. Director y compositor forman un gran tándem, eso no hay ninguna duda, pero si hay una película de McDonagh a la que mejor le va el estilo ecléptico
y los ambientes inquietantes que recrea Burwell es esta. Sin abandonar sus toques folclóricos, la insistente presencia del oboe y esa evidente influencia del gran Morricone, el compositor se desmarca de sus anteriores colaboraciones con Madonna, creando una banda sonora que, más que ilustrar las emociones de todos los personajes, parece describir principalmente las de uno en concreto, el de Mildred. Prueba de ello es que, por ejemplo, cuando afloran sus ansias de venganza, suenan pisadas y tambores con ritmo bélico, y en los momentos de entendimiento la música parece hacer confluir temas diferentes. Representa muy bien esta evolución Mildred at War y My Dear Annie, asociados a momentos personales diferentes y específicos. Basta escuchar la banda sonora para entender hacia dónde se dirige la evolución del personaje y el porqué de algunos comportamientos. Suenan también Townet Bind Down, Monster All Folk, The Four Tops y Joan Baez. Pero es ABBA el grupo que protagoniza uno de los momentos más difíciles de olvidar, haciéndonos pasar de la tragedia a la comedia en pocos acordes. Toda una delicia para contar que la ira solo sirve para provocar más ira. Palabras de Penélope en la película. Yo te quiero añadir también que después de buscar, porque yo no conocía a este Carter Burwell, el compositor de la banda sonora, y es que aparte de trabajar con Martin McDonagh, casi prácticamente ha hecho todo con los Coen y lo miré, y quitando a propósito de Llewyn Davis, que la película va de música, entonces el propio personaje es el que mete la música, porque es como si no me equivoco, estoy tirando de memoria. Yo la tengo en Blu-ray esa. Drolo es como un cantante de folk, ¿no? Sí, Indie. Como que Sí. él va por su cuenta. Entonces se explica por sí solo por qué no está Carter Burwell ahí. Y en la otra que no está es en O Brother, que la vi en su día, no me acuerdo. Pero es que en todas las demás sí está. Y digo yo, a lo mejor se casó con Ethan Cohen y no lo sabemos. Está en prácticamente todas. Y luego también decir otras dos cositas, que la canción The Night They Drove All Dixie Down, esa canción es como que viene a hablar del final de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Y es una canción que viene muy al caso en la película. Y aparte, hay un momento musical muy pequeñito, que esto yo, si no fuera por lo que acompaña a esa música, no me habría dado cuenta, y es que es parte del score de la película Don't Look Now, que es una película del 73 de Nicolas Roeg, que está tremenda, que yo la vi hace poco también, y de la cual esta película Tres anuncios en las afueras también tiene mucho. El color rojo, por ejemplo, es un pequeño acercamiento a esa película. Por ejemplo, en esa misma escena se le hace un homenaje porque están viendo la madre y él un trozo de la película que sale Donald Sutherland, no sé cómo se dice. Sin más dilación, nos metemos de lleno en la película, que arranca. ¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad? No. Entonces podré hacerlo. Tuyo, que es la madre de Angela Hayes. Exacto. Alarma spoilers. La película arranca como un espejismo de lo que va a ser en realidad, viendo estos carteles destrozados que prácticamente toda la película va a estar mostrando estos anuncios que coloca Mildred pidiendo atención al caso de su hija. La película arranca tranquila, los carteles vacíos, viejísimos, una metáfora sobre la mentalidad arcaica y enferma que se va a criticar en esta película. Rápidamente se nos pone también sobre la mesa al trío protagonista y al resto de personajes que van a ser muy importantes, y al conflicto que da sentido a la misma. Esta muerte, asesinato más violación de la hija de Mildred, y aparte, también muy importante, el cáncer de páncreas que sufre el jefe Willoughby. A mí me gustaría mencionar sobre la película que te va ofreciendo las piezas y luego te enseña el puzzle, que es algo que hemos comentado fuera de podcast, ¿no? Porque el guión
dejan muy poco espacio a equívoco o a bache o a cosas que no estén hiladas. Bueno, algunas hay que también lo hemos discutido fuera. No me voy a meter ya en esa parte de la película que es más adelante. Pero ya os digo, desde el principio te empieza a dar matices y te empieza a enseñar ciertas escenas que te hablan sobre los personajes y te hablan sobre todo, te explican un poco el por qué actúan como actúan. Sí, Sí, bueno, sí. ¿no? En esta primera escena tenemos a Mildred con su hijo conduciendo por esta carretera y cómo ve estos carteles. Y yo no sé a vosotros, pero es que yo tengo un problema muy gordo. ¿A vosotros nos dan coraje los niños de las películas? Porque es que el niño, el hijo de ella, es para darle 2 tortas. No, Es que pero- he entrado ya, venga. No, pero Tiene sentido de su eso, personaje. en ese primer tramo que van en coche es muy importante porque refleja que la madre y él no tienen ningún tipo de comunicación. No, cero. Ninguno, O sea, cero. ninguno. Desde que murió la hermana, él ha estado sosteniendo a la madre emocionalmente y se han pegado meses que no han hablado directamente, que simplemente se han tenido el uno al otro y ya está, no han hablado. Entonces, para el chaval es duro, ¿no? Ni siquiera la madre le comentó la idea de colocar esos 3 carteles, se los encontró allí y él no sabía cosas del caso porque no las había leído. Es que es bastante duro en ese aspecto. Es cierto Es una víctima más. que dándote un poco la razón, Lynchy, para mí es el que más cojea del elenco. Sí, de acuerdo también. Sí, pero aparte de lo que ese chaval ha sufrido por la pérdida de su hermana, también lo que está sufriendo el acoso y derribo en la escuela por parte de los pueblerinos, quizás en parte por culpa, entre comillas, de Mildred, es el mismo hijo quien le echa la culpa a su madre de ello. Y sin Bueno. entre comillas, porque una de las cosas clave que sacamos de esta película, o por lo menos que saco yo, es que Mildred no mira a su alrededor a quién se va a llevar por el camino. En Mildred, absoluto. Sí, Mildred va cuando con se los mulos pone pa'lante. el traje de guerra y una de las cosas importantes, la escena catarsis que vamos a comentar después luego también, que un poco yo creo que ella se da cuenta de lo que está haciendo, hasta entonces arrasa por donde vaya, cuando se pone la bandana no te pongas por delante y el hijo es el más desfavorecido o el que más sufre porque no lo he comentado antes, pero el maquillaje, cuando él se sienta a desayunar por la mañana y le recrimina a la madre las cosas que está pasando por su culpa, es tremendo la cara de agonía que tiene él con las ojeras y demás. Sin olvidar la lista de traumas que ha nacido en un entorno de un maltrato machista, que también se explica en Claro. la película, que me parece muy interesante que se muestre como víctima de maltrato machista una persona tan fuerte como es el personaje de Mildred en esta película, como que te quita como ese estereotipo, ¿no? de persona débil. No, es que cualquier persona puede ser víctima de este tipo de maltrato. Por eso mismo, yo creo que la importancia de este chaval en la película, este hijo de Mildred, es el niño quien le da la humanidad, creo yo, a Mildred, la cual brilla por su ausencia, o eso nos hace ver al espectador. Esta Entre Mildred. Yo otras creo que cosas, sí. Ujú. Y es más, al hilo de lo que dice Carmen, del maltrato y demás, fijaos, si una persona tan dura y fuerte como nos parece o se nos presenta Mildred, puede sufrir maltrato, que es que el marido, que no recordará el nombre, El marido se llama Charlie. fijaos si este Charlie con 2 frases únicamente la hunde hasta el punto en el que le entran ganas de llorar y todo, que le dice que él le dijo a Angela que se fuera a vivir con él y Ujú. ella, no te creo, no sé qué, hundía totalmente con Claro. con 2 frases. Al final, cualquier persona, por fuerte que sea, tiene su piedra de toque. Claro, es lo que claro. quiere decirnos esta película. A pesar de lo decidida que es la protagonista, porque Mildred pasa, ve los carteles y tal como deja al hijo en el colegio se va a poner los anuncios. Ese es el tiempo que tiene para pensarlo. Solo necesita una visita de su exmarido durante 5 minutos, como comentáis, para hundirse totalmente. No la ha hundido. Lo más triste de ese comportamiento es que probablemente el marido tenga más capacidad de hundirla que la propia muerte de la hija. Con la Es muerte de la que- hija ella se sobrepone de una manera que es en busca de la venganza, pero contra él no hace nada. Pero porque precisamente ese hombre, que yo creo que en ese momento, más allá del maltrato el maltrato que sufre, de cuando la coge por el cuello, de cómo la insulta, tira a la mesa y demás, cómo amenaza al hijo, en ese momento
él, sin darse cuenta, creo, está metiendo el dedo en la llaga porque esta trama, no olvidemos que arranca porque ella decide vengarse y porque ella tiene un sentimiento de culpa muy grande. Entonces él está acrecentando ese sentimiento de culpa diciendo que si ella se hubiera ido a vivir con él, no se habría muerto. O sea, está haciendo, llenándole más la maleta de carga psicológica. Bueno, es que no olvidemos la imagen del flashback. Que también está aquí en el inicio. Ese flashback que vemos que es el único momento en el que vemos a Ángela, que es la hija de Mildred. Ahí, yo no sé vosotros, pero a mí se me partió el corazón en ese momento en el que la hija se va enfadada, no, pues ojalá me cojan y me violen. Y le dice, pues sí, pues ojalá te violen. A mí se me sobrecogió el corazón porque tú en ese momento entiendes de dónde sale esa culpa tan grande que carga Mildred. Es que se siente tan culpable, primero de no haberle dejado el coche, luego de haberle hablado así, que esas fueran las últimas palabras que le dedicó. Es muy duro, no solamente el hecho, sino el contexto. Una vez más en este guión y en esta película, no solamente es el hecho, sino el contexto y las circunstancias. Y destacar el montaje porque el flashback está con el portazo increíble como introduce ese momento. Esto hace referencia al exmarido, el cual se encarga de recordarle a Mildred cada vez que se ven los dos de que él cree que Mildred es culpable de la muerte de su hija. Y esto creo yo que Mildred pues se siente muy vulnerable y con que junto con él se siente quizás un poco más culpable. Una forma más de maltrato, al final. Es una forma más de maltrato. Supuesto. Y de eso yo diría... Y ahí sí que me reafirman que yo creo que en ese momento ni siquiera es consciente del daño que le está haciendo a ella. Yo creo que y sí. Ya, si ya de por sí estamos exponiendo todo el comportamiento deplorable que tiene el marido de Mildred, ya si nos metemos en la novia que se echa y en cómo probablemente busque a la hija en la novia que se echa, muy también fuerte. Eso es, tú te paras a pensarlo un momento y dices tú... y se lo dice Mildred. ¿Qué tipo de cortocircuito tienes? Perdona. Esa no está bien de la cabeza, hombre. Un ser deplorable. Entonces, en 15-20 minutos de inicio, tanto este personaje de Mildred como el propio Charlie, su esposo, el dueño de la agencia de publicidad, que también lo vemos en un arranque como que se hace dueño del negocio, se supone, hace poco y bueno. Claro, a mí la impresión que me da aquí es que no había mucho negocio de la publicidad en el pueblo, ¿no? Entonces cuando Mildred entra a preguntarle algo es como, uy, espera, que está como desubicado porque no está acostumbrado a tener clientes. Sí, además es una carretera por la que se supone que no pasa mucha gente, que lo comenta primero la compañera de la oficina y luego lo comenta también Dixon, si no me equivoco. Carretera que es muy importante en la película, que se ve desde el columpio de la casa de Mildred, sí. Porque eso da explicación al propio personaje de Mildred, luego lo comentamos bien, todo su proceso, pero también, ya que lo menciona, nos metemos con Dixon un poco también con su inicio, porque a mí me encanta cómo se encuentra con los carteles, o sea, es que se ve lo inocente y lo el poco cerebro que tiene, que empieza... No tiene nada. Nos muestran a este Dixon como un analfabeto integral, de una persona que va a lo que le dé el día, ¿eh? Totalmente. Como decimos nosotros por aquí, es un mediodía. Claro, pero aquí quiero entrar yo en el tema de lo que comenté antes, de la regresión, porque en los diferentes clips que tiene con la madre y como vamos viendo el trato que tiene Dixon con la madre y luego en la posterior carta que le deja Willoughby tras suicidarse, vemos como que Dixon tiene que volver a casa de su madre cuando el padre de él muere para cuidarla a ella. ¿Vale? Entonces, como que a lo mejor vuelve a retomar, porque eso da a entender que Dixon probablemente vivía solo. Dixon estuvo en la academia de policía y se comenta que, bueno, repitió un año. Me refiero, repitió un año, tampoco es una cosa... No es que, no sé, no es que no se pudiera sacar nada, bueno, un año. Y que vivía solo y tal, y que luego esta regresión al final es lo que provoca el volver a meterse en su casa, cuidar con la madre, probablemente una madre de un carácter muy fuerte, bueno, que anule al hijo. Sí, se ve como la anula en diversas escenas, que eso también te explica un poco el personaje.
Claro, Claro. luego lo tratamos un poco más en profundidad este personaje. Que yo no sé a vosotros, pero a mí esta madre me recuerda a la mala de los Goonies. Sí, tío, a la se Fratelli. parece un montón, tío. Un montón, un montón. Le falta el gorrito. Y ya por terminar en este inicio que vemos cómo entra el enano del pueblo, que es tremendo, Willow, y bueno, el enano del pueblo, la compañera de trabajo suya y demás. Y Willoughby, que es el último que vamos a mencionar, ya vamos con los momentos favoritos, porque Willoughby es probablemente el nexo entre dos mundos, ¿vale? Entre la comisaría y la agencia de publicidad, o entre Mildred y Dixon, porque es un poco el que enseña el camino de cómo se llega del uno al otro, para la comprensión. Y que yo creo que es el personaje quizás más entrañable de la película, ¿no? O por lo menos el que menos culpa parece tener de todo, aunque los carteles hacen referencia directa a su cargo. Yo creo que al final cae todo encima suya y es el que menos, aunque tiene, a ver, tiene mucha culpa pero bueno, no sé, es como Sí, pero que le quizá cae todo tiene- encima, ¿sabes? Claro, pero quizá tiene culpa de otros temas que se tratan en la película, pero como tal del asesinato de la hija de Mildred y Claro, la no resolución del caso, en eso tiene poca culpa, porque de claro. hecho luego viene otro Sí, otro jefe y de tampoco puede policía hacer tampoco hace nada. nada. Lo que pasa es que no es lo mismo culpar a un policía por cualquiera que al jefe de policía, entonces Claro. la contundencia del mensaje no es la misma. Porque realmente, además, Mildred lo que está buscando es la atención Claro. de los medios de publicidad para que mantenga a la gente gorda, para que no lo busquen solo al asesino y violador en la policía del pueblo. Es que aquí es otra pullita que yo creo que tiene la Sí, por película supuesto. a los programas sensacionalistas, Por porque supuesto. al principio Mildred como que intenta usarlos y luego se vuelven en su contra, Por supuesto. ¿no? Y es como, no te metas aquí porque estos nunca van a apoyar, sino que simplemente van a mirar por su propio beneficio, que al final es la audiencia, y que si te tienen que dar la patada y en 2 días pasan de estar a tu favor a tu contra, les va a dar igual. Sí, Y tiene por mucha culpa de crítica. ello, se echa el pueblo encima de Mildred, porque hay un momento de la película, más adelante también, donde se ve a la tía esta que viene a grabar los carteles, Sí, a la hablándole reportera, ¿no? a la reportera hablando, y dice que una de las cosas que a mí me hace gracia de las películas, casi siempre, que no sé si será así, imagino que sí, que es la subjetividad con la que tratan los informativos en Estados Unidos. Y ella dice, el jefe de policía Willoughby se ha suicidado, ¿no? Llega más adelante la película. Y dice, ¿se habrá suicidado porque estaba cansado, porque estaba a punto de morir, porque tenía una enfermedad? O quizás por sea la por los carteles que ha presión. puesto Mildred y la presión que le ha provocado. Guiño, guiño, venga ya. Es que... Y todo el pueblo, pues, si tenía poca excusa ya para besarse encima de la pobre señora, pues ya termina por encima. Ya que nos metemos en tema de crítica, mencionamos la crítica, la permisividad policial, la crítica a la brutalidad, la crítica, como dice Lynch, a los medios de televisión. Vamos a pasar, por ejemplo, al palo que le mete al clero nuestra amiga Mildred, que según hablamos fuera de podcast es la escena o el momento favorito de la película del colega Takers. Pues sí, es mi escena favorita. Yo creo que Mildred, la cual se marca un monologazo, ella sola frente a este siervo del Señor y frente a su hijo, el cual los dos miran atónitos como Mildred vomita palabra tras palabra y deja a este hombre, vamos, con los calzones bajados, vamos, pero en un chasquido de dedos. Me parece para empezar, de una narrativa sublime, contando también con la actuación de esta actriz maravillosa, pero todo hace como que crea un ambiente de crítica, nunca mejor dicho, a esta iglesia, a la policía, a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Me parece magnífico, fantástico. Porque En tú fin. ponte en situación. Tú llegas de tomarte 2 o 3 copas a tu casa. Porque llega de que el enano se le quería meter las bragas. Y lo primero que ves es al cura sentado en su sillón. En plan, vamos a ver, Hija señor mía, mío. siéntese aquí, que le voy a decir un par de cosas. Que a mí me da pena el hijo porque se ve que lo intenta suavizar porque él está sufriendo, claro.
Sí, pero luego Y- cuando ella termina todo lo que él ha tenido que decir, esa verborrea al cura, él medio se sonríe, como diciendo, Claro. madre ve mi madre, la que la da en un momento. Claro, Porque lo que da a entender es que todo el pueblo es cristiano y que está todo en el saco, ¿sabes? Que no se salva ni uno. Ni el policía, ni el barrendero, ni el dentista. panadero, ni el Es que dentista, gordo. la población estadounidense es muy, muy creyente, ¿eh? Es que sí. a lo mejor en Europa eso no llama mucho la atención porque, bueno, pues la sociedad europea se está ateizando por motivos que no vamos a tratar aquí, pero en Estados Unidos eso no pasa. En Estados Unidos No, venga, dilo. Que broma. Además abunda digamos, la imagen, por decirlo de alguna manera, del pastor. Claro, ¿no? porque allí se han establecido muchas doctrinas del protestantismo que al final generan una sensación muy importante de comunidad, ¿vale? Generan como redes de apoyo pequeñas, en este caso es el pueblo, donde es una comunidad muy cerrada que se ayudan todos entre ellos, pero claro, siempre con el párroco o el padre como cabeza visible de esa comunidad, ¿no? Y al final genera este estamento de poder que se puede asemejar al poder que tenía el cura a lo mejor a principios de siglo aquí en España, ese tipo de cosas, ¿vale? Y por eso él se siente con la potestad de ir a la casa de una persona a las 10 de la noche a dar por culo, porque no va a otra cosa que a dar por culo. Sí, totalmente. ¿no? Es que es una escena tan representativa porque te lo tomas a coña, pero es que ¿a qué viene que el tío se vaya sentando? ¿Ese quién es? Para que venga a mi casa. Pero claro, también hay que ponerse en la cercanía que tiene la gente allí, cómo se conocen. Es el primer momento que vemos íntimo así de personas desconocidas a lo mejor y demás. Es una escena tremenda. Además que termina la escena, no recuerdo si es literal, pero diciéndole, señor padre, termínese su taza de té y lárguese de mi casa cagando leche. Sí, es que Parece además fantástico. la lengua de ella, porque viperina, vamos. Buah, tremendo. Claro, ¿no? Esto puede enganchar perfectamente con mi escena favorita, que al final es lo mismo visto por otro estamento de la población. Si en este caso hemos tratado al cura, ahora vamos a tratar a una figura que también puede tener mucho peso o trato con personas, que es el dentista. Mucho Que peso en este caso de verdad. Claro, que si vemos a esta figura del dentista cómo está caricaturizada ante la figura de este señor, que le cuesta trabajo llegar al taladro con las manitas esas que tiene, no le dan. Y cómo... Yo acabo de buscar en internet qué es lengua viperina porque no sabía qué enfermedad era y me acabo de dar cuenta que es hablar mal de los demás. La camarilla, donde no encontraréis sombras, pero sí nuevas expresiones para utilizar. Y dentista, como dice la figura del dentista, como dirá luego Willoughby, que no interesa a nadie. A nadie le interesan los dentistas, nada más que al Lynchy. A mí no, a mí que lo que me interesa no es el dentista. Lo que me interesa es cómo esa persona que no le interesa a nadie se cree la voz del pueblo y se aprovecha de Mildred probablemente en el momento más débil en el que está más vulnerable, que es que, bueno, está sentada allí en la silla del dentista, Sí. tiene la boca abierta, y al principio intenta ir con el taladro y le dice, bueno, ¿tú no me vas a poner anestesia o qué, pedazo de gordo? Y al final va como con un ensañamiento ahí, con una cara de mala leche, a meter el taladro y coge la otra y ¡pum! Y le hunde el taladro en el dedo y le revienta la uña. Y es como, Una forma "Bueno, más de dibujar un personaje que no se va a dejar amedrentar. Que va a Efectivamente. defenderse con uña y diente y con quien le- taladro". Hay una escena eliminada de la peli en la que el dentista, y si os acordáis en la película que Dixon, cuando le pregunta a La Willoughby, mujer le dice, visca. la mujer de los extraños, tiene apuntada en su libreta, ¿no? Creo recordar. Sí, sí. Pues la mujer de los extraños y el dentista le dicen a Mildred por la calle, quita ya los carteles, no sé qué. Y Mildred los mira con una cara de, os vaya a cagar conmigo. Y yo creo que esa escena iría justo antes de que ella fuera al dentista. Es que yo lo hablaba con Lynchy, que una de las cosas que más gracia me hace de la película es darme cuenta de la coña después, porque a mí me hace gracia en el momento un montón de las cosas que pasan, pero es que hay
cosas. Por ejemplo, esto del dentista, a mí cuando Dixon está sacando su carpetita en plan, mira, han venido a quejarse, sí, has venido a quejarse un dentista gordo y una mujer visca. Y dice el otro, ¿será posible? Y tú piensas, ¿será tonto el tío lo que se ha inventado? Pero no. Es que es tonto de no haberle pedido el nombre a ninguno de los dos. Que no sea capaz de pedirle el nombre. Y con los carteles me pasa igual. Con el cartel me hace mucha gracia cuando al principio de la película del Top él va preguntando cartel por cartel, para atrás, qué es lo que significa el cartel. Y tú dices, no, es que no se da cuenta porque el cartel a lo mejor no lo tiene en orden. No, pero es que no sabe qué es lo que significa lo que está leyendo. No le da para más. No da para más. Es como si lo estuviera leyendo en arameo. Es tremendo. En los momentos favoritos, esto quizás nos estamos situando también mucho no solo en la crítica, pero también en la comedia. Y esta película tiene mucho drama. Por ejemplo, uno de los momentos más duros, como puede ser el momento cuando ella ve al ciervo y como que le regaña al ciervo, que me encanta la cara con la que lo mira, que es como diciendo, no intentarás decirme que eres una reencarnación, ¿no? Así con la carita de que a mí no me vengas tú con una historia. Y con el score de la película que suena increíble. Yo ahí me harto de llorar. Solo un punto negativo a mí en esta parte de la película. El único negativo que tiene es que a mí el ciervo, para mí, Sí, a mí punto de vista, igual. un CGI, poquillo... Correro, CGI, necesito seguro. saberlo. Mira, Seguro. Tío, no de- es tan difícil buscarse un ciervo para grabar la cena, de No es tan verdad. difícil, Pero ponerlo y lo he pensado. Os lo juro que lo he pensado y es lo único negativo Exacto, que yo le porque saco a esta Yo película. también, porque yo lo el vi, único- digo, le tengo que el preguntar a CGI Correro. Y mira esto que la escena es como está dice hecho con Rita. PowerPoint. Está hecho Mira con que la PowerPoint. escena es emotiva y te ponen los pelos como varilla de paraguas, pero el ciervo El ciervo es sí, lamentable. es cartón piedra. Sí, Es sí, de no. Es que efecto seguro visual. que hay ciervo amaestrado. Pero a mí me da igual, o sea, a mí es que me da exactamente igual porque Y si no, coge a Peter Dinklage y lo mete en un disfraz de ciervo, cojones, que no... me Estaría transmite tanto esa escena y Sí, ella la sobre verdad todo es que que sí. me da igual como si quiere poner una piedra y ponerle 2 cuernos en lo harto. Me parece tremendo. Y con otro momento dramático tremendo, que es cuando ya empieza Willoughby, porque en esta película lo mencionamos antes, él padece cáncer de páncreas y al final en un momento de la película decide no seguir luchando contra el cáncer, ¿no? Un momento muy interesante también, cuando él lo decide, está en el médico, ¿no? Le sacan otra vez el tema, se ve que está harto y dice, mira, me tenéis ya harto, voy a solucionar esto. Y me encanta como lanza, ¿qué es lo que lanzaba Lynch? Un vial, probablemente, donde estaban sacando De sangre. Pues lanza ese vial contra un cristal, creo que es, ¿no? Y entonces se ve el reflejo de la mancha de sangre justo a la altura de su cabeza, que es una forma también de darte una pista de lo que va a suceder a continuación sin que te des ni cuenta. Una cosa que hace la película en varias ocasiones, de anticiparte situaciones que van a tener lugar luego. Y ya digo, esto conecta esta aceptación de la muerte y al final pues el suicidio con el disparo que se pega, con el reparto de cartas a sus seres más importantes, a sus seres queridos, las personas más importantes para él en el pueblo, como son su mujer y su hija, Mildred y Dixon. Y aquí es donde entra mi escena favorita, que es esa carta que le da Willoughby bueno, que le lleva realmente la viuda a Mildred. Y que es buenísima porque es que es una obra maestra de... vamos, me quito el sombrero frente a Martin Madonna porque empieza la carta y te tienes que partir el culo, ¿no? Porque si estás leyendo esto es que ya no... Es que estoy muerto, ¿no? Es que se lo dice muy... Sí, utiliza el tono cómico Sí. siempre. Un tono muy cómico, muy bueno. Y después como este Willoughby le hace quitarse toda la carga de conciencia que puede tener Mildred respecto a su muerte, porque en absoluto tiene que ver con que eso haya sido así. Y cómo nos damos cuenta de que ha pagado los carteles de un mes, que en el momento en el que estaba en la redacción de publicidad y dice, mira, un anónimo a pagar cartel, tú no te piensas jamás que haya sido Willoughby. Es Un que, mexicano. vamos, Un mexicano me niego estándar. me niego a pensar que alguien, cuando vio la película por primera vez, dijo, este es Willoughby, seguro. Y es magnífico, porque es que encima, además, vuelve a recurrir otra vez a la maldita comedia que te mete ahí, que tú no tienes ganas de reírte, pero te tienes que partir culo, con lo de te he pagado el mes, no porque yo quiera ser buena persona contigo, sino para que te pelees tú con
con los del pueblo que van a pensar que me he muerto por tu culpa. Y vas a tener que luchar con los carteles un mes más. Se lo dice de broma, pero es buenísimo. Y al final está dando un motivo más para seguir. Para que nos pongamos en situación, luego de que nuestro Willoughby se rinda ante esta enfermedad y antes de strain the leg, de tirar la pata, él decide irse con su familia al lago a pasar un día maravilloso con sus 2 hijas, con su mujer. Ellos hacen el amor, tal. Llegan a casa, extasiados de un día maravilloso y sin que nadie se huela, nada. Él le dice a su mujer que quién le va a dar de comer a los caballos. Oh, qué Y buena ella, esta. como que tiene un ciego terrible, que tiene una peana que flipa, le dice, mira, hazlo tú, que pasa son tuyos. Él, que esperaba esa respuesta, se va a la cuadra y ahí mirando los caballos, ahí ya es cuando, pistola en mano, decide quitarse la vida y ya es cuando llega la repartición de estas cartas Tan emotivo. ocurrentes, ¿no? Por parte Poco de se Willoughby. habla de la carta que le escribe a la mujer, que mira cómo me cae a mí los lagrimones por la cara, no lo podéis ni imaginar, Buah. porque es que Tremenda. es Y fabulosa, o sea, bueno, es muy triste, ¿no? Y perdona, eso tiene que ser terrible, pero al final él lo que busca es que ella no pase ese sufrimiento de acompañarlo en una muerte que ya es segura. Y quiere que los últimos recuerdos que le queden de él pues sean eso, un día maravilloso, borracha con una cuba, con sus niñas y momentos felices al final. Y cómo reiterativamente el director usa la comedia negra, ¿no? Para intercalarla con momentos dramáticos. Justo antes de esta escena favorita de Drolo, Mildred está trabajando en la tienda y recibe la visita de una persona que, sin venir a cuento, es hiperviolenta y le deja insinuar que a lo mejor pudo ser él el que violara a su hija. ¿Por qué? Y la zarba a la mujer de Willoughby sin querer. O zarba al tío. que no O sé zarba yo. al tío. efectivamente. Porque no sé yo quién ganaría ahí, John Wayne o el tonto que viene de Afganistán. Entonces, cuando después de estas 2 cartas, nos queda la tercera, que probablemente sea la más importante a lo mejor dentro de la trama. Aquí ya se cierra el arco de personajes de Willoughby, que dura poco la película, pero que te queda ya en la memoria para siempre. Y que deja dura su más de la dosis de... mitad, muere en minuto 47, cosas así. Él Sí, muere más o menos. antes de la hora, seguro. Sí. No llega, a los de Para 4 que minutos no veas que es llega. un personaje con tanta carga que Claro, parece que está contundente. presente durante toda la película. De hecho, nominado a Mejor Actor de Reparto. ¿Y cómo se entera? Porque no se entera mediante la carta Dixon que su figura paterno-filial ha muerto. Y ahí entra mi escena favorita. Me pareció espectacular esa escena. Mira que es cortita y que quizá no tiene mucho peso, ¿no? Pero ver a ese Dixon escuchando música y con ese baile tan particular que lleva, vamos, ese baile de zambito se puede decir, ¿no? O se dice así, ¿verdad? Escuchando a ABBA, chiquitita. Es que Qué buenísimo. es, vamos, espectacular. Además, como que te han introducido también que suele ponerse sus cascos y escaparse del mundo. Lo hacen al principio, ¿no? En ese momento que tiene que quitar los cascos porque están hablando y ni se entera. O sea, que te crees que se haya podido no enterar. Y es que me encanta ese primer plano de él y como de fondo vas viendo todo lo que se está formando. Pues claro, se están enterando de que se ha suicidado y bueno, están reaccionando de una forma un poco tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, se entera de que algo está pasando porque lanzan una silla, si no recuerdo mal, y hace un ruido espantoso, entonces ya se quita los cascos y dice, ¿qué ha pasado? Y ya la siguiente escena es él llorando en el baño. Me parece una escena chulísima. Tremendo. Como un niño pequeño. Tremendo, como un niño pequeño. pequeñito. Que se ha desmayado. Sí. Me parece una Y es que escena ha perdido a su padre. increíble. Es que él ha perdido a su padre Claro. ahí. Él ha perdido a su padre. Ha vuelto a perder a su padre porque Efectivamente. ya Claro. Ujú. Una Entonces, escena muy guay. realmente una escena maravillosa que a lo mejor en sí no tiene mucho peso, pero que nos vuelve a hacer un inciso de cómo es ese personaje y que conecta con cómo se toma él el que cuando le dice a su compañero que Willoughby lo que querría es que todos trabajaran como mejor saben. y cómo trabajaría Dixon. Y de cómo llega buena tarde forma. a todo, porque llega tarde a todo. Esa A todo. criatura Es verdad. llega tarde a todo. Este Dixon lo que hace a continuación es salir de la comisaría
camino a esto de donde está este chaval con su publicidad y porra en mano, le meto una paliza vamos, Que pero no, prácticamente de muerte y lo tira por la ventana sin ánimo de lucro. que no sé si os fijáis, Y- pero es la única escena en la que los planos pasan de ser a fijos a este típico plano que te va siguiendo como cámara en mano, que de Plano hecho secuencia. tiene Plano como secuencia. cierto... Sí, Plano ya no solo secuencia. secuencia, sino con cierto movimiento que te da esa sensación de realidad, entre comillas, ¿no? De más de documental que eso lo podrían haber Sí. grabado como está grabado el Ujú. resto de la película, con 40 planos de distinto ángulo, contraplano, tal y cual, y no, han Ujú. decidido coger cámara en mano, seguirlo, con ese plano también espectacular, y vamos, para mi gusto está muy bien utilizado ese tipo de plano. Es que impresionante cómo está rodada la escena, porque efectivamente es cámara en mano siguiendo a Dixon, no puede fallar nada, porque rompe cristales, y a continuación la paliza que le mete al pobre redactor de publicidad, cuando lo tira por la ventana, es un doble, obviamente, y este doble cae en un camión que tiene cajas de cartón para evitar el impacto en el suelo, ¿vale? Y que caiga acorsado. Y este camión, justo cuando cae el doble, se va y el redactor de publicidad se pone en el suelo, todo esto mientras Dixon va terminando su escena, pegándole a la administrativa, bajando las escaleras, que lo sigue la cámara, y cuando sale del local ya está el redactor en el suelo lleno de sangre y herido hasta los tobillos. Pero que no os olvidéis que la escena es en un solo plano. plano. Plano secuencia. Es que Coreografía es pura. increíble. Eso en el making of es alucinante. Yo estaba flipándolo, vamos. Utilizado no solo con fines estéticos, que con la finalidad es totalmente narrativa. Para no escaparte de la realidad, para que no te dé tiempo a pensar que lo que está pasando es mentira. Ahí se ve que el directo es un dramaturgo. Claro, Me quito el sombrero de nuevo con Caleb Landry Jones, tremendo. porque parece que le han pegado la paliza de Sí, su sí. vida, pero vamos, real, ¿eh? Que aquí por último, al final de esta escena, entra en acción un componente bastante importante que es el nuevo jefe de la jefatura de policía. Que no solo es un tío autoritario de verdad, sino que encima es negro, que el que va a poner orden. Efectivamente. Ponerlo en situación. Probablemente seáis de Missouri capital, que no sé cómo cuál es la capital de Missouri. Kansas Probablemente City, creo. Kansas City. Tú eres de Kansas City y te mandan Creo, ¿eh? y te derivan a un pueblo de la leche, que tú a lo mejor estás trabajando en una comisaría súper chula, no sé qué, y tú nada más llegar, lo primero que te encuentras es a un tío herido en mitad de la calle y un policía dándole paliza. Dices tú, empezamos mi primer día de trabajo de puta madre. Error. Kansas City es la ciudad más poblada, la capital Jefferson City. Jefferson City. Mira. Una escena que es tremendamente importante porque aquí ya Dixon pierde el trabajo y aparte el que recibe la paliza después lo va a situar en una posición de redención a Dixon, no solo lo ayuda a Willoughby. Entonces, eso lo comentamos luego con el desarrollo del propio Dixon. Hay una escena muy importante también donde está ardiendo los carteles y otra como es la de la comisaría ardiendo posteriormente, que también es tremenda. Yo tengo una duda aquí. Los carteles los quema el marido de ella, ¿no? El Sí, marido. sí, los quema él. Sí. Se lo confiesa en El la restaurante. cena, cuando está cenando con... O sea, ¿cómo se con puede ser tan Tyrion desgraciado Lannister. que llegas a eso también? No lo entiendo. Sí. Yo creo que esa Pues, persona es un reflejo de muchas, pues la verdad es que suele pasar, que intenta como rehacer su vida de cero y tampoco se puede hacer eso. Tú no puedes olvidar todo lo que traes detrás Claro, y ese hombre lo intenta continuamente. Vale, pero es que aquí os voy a poner en una situación ya que el marido de ella es el culpable de todo. Porque probablemente por el estado de maltrato que sufría Mildred y esa casa, la relación de ella con la hija era tan mala, por eso la hija se suicida, él quema los carteles, por eso Mildred incendia la comisaría. ¿La hija se suicida? Bueno, perdón, la violan y la matan, que se me he liado. Y ella cuando se entera de que queman los carteles, piensan que son los policías y por eso va a meterle fuego a la Sí, comisaría.
Claro que es el detonante. Es el Y detonante de todo. Y volvemos a la raíz de todo esto y es el tomarte la justicia por tu mano. Ni tú puedes ir a meterle fuego a unos carteles que no son tuyos, ni tú puedes coger por ellos y meterle fuego a la comisaría. Y es actuar desde es la lo ira. mismo. Claro, es actuar que cuando hablemos de los personajes lo comentaré. El hecho de la ira engendra la ira, que no lo dice la maravillosa y totalmente estúpida Penélope. Es que lo de meterle fuego a la comisaría es de perpetua en Estados Unidos, seguramente en más de un estado. Es una ida de pinza, pero vamos. ¿Creéis que Penélope es estúpida? Porque yo creo que simplemente es una niña. Penélope no le da para más. A Penélope le falta una marea, tiene menos luz que con barco pesca. Le dice lo de la ira engendra la ira. Bueno, una niña. Bueno, pero una niña que dice las palabras que 19 o 20 años. ¿Tú con 19 o 20 años eras así? A ver, no, pero bueno, no. por eso te digo que ella es de... Yo creo que es que... Parece de Sapien, te lo digo ya. Yo creo que a Penélope le falta una mareilla. Sí, muchas luces le no falta un tiene. hervor. Vamos, básicamente porque si tuviera dos dedos de frente no estaría con ese hombre. Bueno, lo que pasa sí. que Claro. lo que pasa que ella, claro, se acerca a él, tiene dinero, tiene su coche, no sé qué, una chavala de pueblo, sin muchas ideas, pues ahí se mete. Es que no olvidemos que es un maltratador y un sociópata. Claro. Al final es capaz de engatusarla, seguramente. Personalmente, a esta altura de la película, no sé a vosotros, de quién podéis haber o de quién se os ha ocurrido que podría haber sido el asesino de esa niña, o de quién a esta altura de la película habéis sospechado. A mí se me vino la imagen, no sé si os parece, a mí me resultó curioso, la figura del padre. Yo no dudo de él. Fijaos lo que os digo. No, porque al principio cuando habla de Como ella que habla se me con pasó muchísimo cariño. De soslayo, no lo sé. Fíjate, Taker, que puede ser incluso que la película quiera jugar con eso, porque si no tendría a lo mejor el sentido que tiene luego la escena donde el padre se derrumba y Mildred va a consolarlo como diciéndole: tranquilo, que sé que tú también lo estás pasando mal, ¿sabes? Como para que la película te diga, él también lo pasa mal. Es un gilipollas y todo lo que tú quieras, pero al menos a su hija parece que la quería. Yo creo que Mildred se cachondea un poco de él, ¿no? No, ahí no. Sí, pero al final de la escena sí que es verdad que como que se entienden en cierto modo, pero es que... Sí, pero es que le dice, yo sé que tú también lo estás pasando mal, por eso te estás tirando una niña de 19 años, ¿no? No. Yo ahí estoy casi seguro que ella como que lo intenta proteger un poco, pero igual que hace cuando Willoughby le escupe en la cara. Es como una forma de hacerte entender que ella no es mala en realidad. O sea, que ella está haciendo las cosas porque tiene un instinto. Como la hemos pasado por alto, ¿eh? La de cuando Willoughby le escupe en la cara, pero es brutal, ¿eh? Y es una escena brutal porque es en ese momento en el que te das cuenta de que Mildred empatiza y que Mildred tiene también su trocito de corazón ahí. Que parece que no, pero que lo tiene. Ahí está escondido, debajo de 3000 capas, pero que ahí está. Y a mí esa escena me produce una empatía y una de decir Mildred chapeau y de saber controlar la situación que muy buena. Y a mí me transmite, ya digo, lo mismo eso con el Es María. O sea, pienso lo mismo. Y ya digo, y llegamos a mi escena favorita después de estas paradas, que es cuando están en el bar el supuesto asesino y violador y Dixon, porque a priori puede parecer que está cogida con pinzas. En plan, el tío llega y se sienta ahí en el primer sitio donde encuentra a Dixon y ve a los otros dos y se entera que es el violador. Y tú dices, vale, eso en la película, cuando se da cuenta que no es así, es como una forma de avance, ¿no? Pero es que realmente ya en uno de estos anticipos, en la carta que le deja a Mildred Willoughby, se lo deja caer. En un momento dado, a lo mejor se escuchará un fanfarrón hablando, tal, en el estado de no sé dónde y se resolverá el caso, ¿no? Ojalá sea así. Ya te lo está anticipando y hace que cuando lo veas no suene tan extremo, ¿no? Y aparte, cuando ese hombre entra en el bar, Dixon está comatoso, etílico, tirado en la mesa. Entonces él no puede ver que está otro hombre escuchándolo. Por lo tanto, lo que parece a priori súper fortuito está perfectamente encajado ahí. Y aparte, no deja la ocasión de ver como otro sector al que ha maltratado, como son estos negros, o este racismo que supura Dixon,
hay dos personas negras que lo perdonan, en cierto modo. El que ha repudiado a ese hombre al principio de la película le está pidiendo por favor al otro que no le pegue más. Que es un policía, ¿vale? Pero que le está diciendo que no le pegue más, que podía liarse a palo con él también, ¿sabes? Me parece una escena maravillosa. Aparte me entran una gana increíble de ir a tomarme algo a ese bar. Si tienen cervezas Y incluidas, que te podemos lleva ir. a la escena del hospital. Seguro. Y que te lleva a la escena del hospital, que para mi gusto es también tan importante, porque se vuelve a ver el perdón, en este caso por parte del redactor de publicidad Claro. hacia Dixon. Ahí, Claro. ahí yo personalmente se me cayeron un par de lagrimillas porque me gustó un montón cómo la deja el zumito de naranja. Es No muy sé. bonita. Otra persona lo revienta allí mismo, después de haber recibido la paliza que le dio, y al darse cuenta de que debajo de esos vendajes está el propio agresor, pero con esa, ahí Dixon se da cuenta de que hay vida más allá de la violencia y de todo de lo que este cuerpo de policía no hace para con el pueblo de esta nuestro protagonista Mildred. Y que te da que pensar que quizá en el pueblo sí que se conoce la situación de esta persona, porque cuánta gente le perdona después de los hijos de puta que ha sido con muchas personas. Claro. Ya hemos estado hablando del bar, hemos estado hablando de... El perdón, o sea, de que el gay lo perdone, de que los negros lo perdone, lo que quiere venir a decir es que no es culpa de Dixon como tal que él sea homófobo y que él sea xenófobo, sino que simplemente si cualquiera de nosotros se hubiera criado en el entorno que él se cría, probablemente nos pasaría lo mismo. Entonces eso es lo que entiende esta gente. Entienden que no es por él, no es una persona que ha ido a los mejores colegios y se ha criado en Brooklyn. Es una persona que lo ha criado su madre y su padre, que son racistas porque lo eran los abuelos y porque eran los esos, porque no le gustan los gays, porque allí no le gustan a nadie, y que en el fondo no es culpa de él, que en el fondo él puede llegar incluso a ser una buena persona. Simplemente no ha tenido suerte a la hora de dónde ubicarse. De acuerdo, totalmente. Aparte de este Dixon, también que ahora lo desarrollamos un poco más, el personaje Mildred, que es clave en la película porque todo sucede alrededor suya. Ya nos metemos un poco en los personajes. El arco evolutivo de cada uno de los, por lo menos de los principales, de los protagonistas, es tremendo. Y Mildred, que la conocemos como una pistolera del lejano oeste, poco a poco se va dando cuenta como el tomarse la justicia por su mano no tiene ningún sentido si no tiene en cuenta quién se va a llevar por delante, como hemos hablado del hijo, como hemos visto que indirectamente ha dañado al jefe Willoughby, que es su amigo, que es su compañero a lo mejor de colegio incluso, de haber jugado con él de niña y demás. Al marido, que con toda la mala leche y con todo el rencor, que es lógico que le guarda, también está dañándolo indirectamente y tampoco a lo mejor quiere meterle más caña, y al resto del pueblo porque lo está poniendo en el punto de mira de los medios de comunicación y demás, y aunque es tremendamente importante para ella y para el caso de su hija, a lo mejor el resto del pueblo no quiere o no le viene bien, por lo que sea. Y a Dixon lo mismo, al principio lo vemos como es un tío, como hemos hablado, racista, no mira por dónde pasa tampoco, como vemos que sufre a lo mejor la falta del padre y la encuentra en Willoughby, como está totalmente a expensas de lo que le diga su madre, a la que tiene que cuidar, ¿no? Como de modelo autoritario de control. Y estos dos personajes, Mildred y Dixon, confluyen cuando Mildred quema la comisaría. Entonces aquí yo creo que es un punto clave de catarsis donde los dos personajes van a cambiar totalmente su forma de actuar. Sí, bueno, quizás en este momento donde los personajes a lo mejor se encontraban en el momento más bajo dentro de la película. Mildred había visto que los carteles que con tanto esfuerzo había mantenido y que con tanta lucha contra todo el pueblo habían sido quemados y ella no había podido hacer nada. Y como este Dixon ha muerto su referente, lo han echado de la policía y la única llamada que recibe por parte de sus compañeros es para decirle que vaya a dejar las llaves, ¿sabes? Al final que se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces nos encontramos estos dos personajes en su momento más bajo, donde aquí ya Mildred sigue llevada por el odio y sin embargo es Dixon el que ya parece que está dando la vuelta como personaje y en un acto de buena voluntad intenta anteponer el informe del caso de la hija de ella por delante de su propia vida. Gracias a las enseñanzas de Willoughby,
que durante toda la película en su tramo, que ha sido cortito, pero bueno, intensa, hemos entendido como una persona íntegra, que a lo mejor la propia forma de actuar de la policía en ese pueblo o en Estados Unidos en general lo ha llevado a permitir que Dixon haga, pues le peta una paliza a un negro o actúe como actúa, borracho y demás, pero que al final es el que enseña a Dixon a ser una buena persona, porque él confía en ese hombre por encima de todo. Y se lo dice en la carta, que es lo que está leyendo justo cuando está con los cascos puestos y está ardiendo esa comisaría. También vemos en ese punto, es que en ese punto me encanta por todo lo que representa cuando la comisaría está ardiendo. Mildred, que ha llamado previamente 2 veces a ver si había alguien dentro, se da cuenta que no tiene el control. También ha visto como su hijo está sufriendo justo antes con los carteles ardiendo y le mete un chillillo que a mí se me están poniendo los vellos de punta ahora mismo de acordarme. Pero se está dando cuenta ella que no tiene el control de la situación, que los pistoleros de 2000 para adelante no valen. No. Y claro, el resto de la película, hasta que llegan los dos a ir juntos a buscar a ese supuesto violador al condado de donde le toque, se den cuenta de que eso no tienen que hacerlo. O por lo menos van a ir recapacitando por el camino. Que fíjate, aquí es interesante porque con todo esto que hemos ido hablando, las cosas que te va dejando la película y tal, mi mente había generado un final de la película donde ellos iban en el coche a buscar a esta persona y luego decidían que no lo mataban y se daban la vuelta. Claro. Y ahora esta segunda vez que la he visto es que eso no pasa. Entonces mi subconsciente piensa que no lo matan al final, pero... Bueno, queda en tu mano, ¿no? Decidir qué quieres que haya pasado al final. A mí me parece muy interesante porque es una forma también de darte a entender que cuando actúan y hacen, bueno, porque al final ellos dos son los dos personajes que más caos crean a su alrededor, la paliza, el fuego. Al final estos personajes, si tienen tiempo para reflexionarlo, quizá no hubieran hecho la mitad de las cosas que hacen. Porque en ese momento de montarse en el coche, el trayecto, ya en el momento en el que tienen que desarrollar un poco más esa idea de bombero que se les ocurre, claro, no están seguros de si lo tendrían que hacer. Entonces, una vez más se ve que actúan desde la ira y que la ira viene de una parte menos racional y más, no sé, de las entrañas, ¿no? Por decirlo de alguna forma así medio poética. Al final, la tristeza lleva la ira lleva el odio y el odio lleva el lado oscuro. Efectivamente. Así, tío. Hay dos personas que son clave para que ellos dos, ya digo, para que ellos dos entiendan que no tienen que es lo que me da a entender a mí la película como que por qué se ha quedado Lynch con esa idea, ¿no? Esta Penélope le dice a... Es que al final va a tener razón la Barbie Malibu. Le dice Penélope a Mildred que ha leído en un marcapágina que la ira engendra más ira, pero es que eso va a repercutir en las acciones de Mildred. Totalmente. Y Willoughby le dice a Dixon en su carta que el odio no le lleva a nada, que lo que va a llevar a ser una buena persona y a conseguir su objetivo es el amor. Claro, aquí en la escena donde Penélope dice esta cita, que bien dice después que no es suya, hay otro corte genial de Mildred hacia el enano que está cenando con ella, porque como que ella no está atenta y le dice el enano, bueno, si quieres vete, porque no quieres estar aquí. Y le dice ella, claro que no quiero estar aquí, de eso me estás obligando tú, o sea, que no me toques los cojones. Sí, pero y aparte ahí tienes la crítica, ya que nos metemos aquí, de que ella no quiere al enano ni... Pero ella no lo engaña. Pero que ella no está mirando toda la persona del enano, está mirando que es un enano. Quiero decir, Bueno, porque pero él le dice pero, que tú qué partido eres. A ver, que pero tú puedes fíjate, decidir lo que quieras, al claro. final el acceso de ira que tiene él, llegando incluso a decir delante de todo el mundo en el restaurante que fue ella la que incendió la comisaría, por eso. Y no, mira, perdona, yo no te pedí que me salvara de cuando yo incendié la comisaría. He venido a cenar medio obligado y encima te va a poner farrugo, pues ande que te den por culo, ¿sabes? Es un vendedor de coches con problemas con el alcohol. Le faltó a Mildred dar un porrazo en la mesa y como diría el gran Gandalf, estoy harto de enanos por hoy ya. Ya está bien de enanos por hoy. Y para terminar con los personajes, Willoughby, que ya lo cerramos diciendo que es un personaje entrañable, que se lleva su palo correspondiente por pertenecer a la policía, pero que al final es la autoridad y es la ley. Y luego con respecto a los secundarios,
El enano es magnífico, Peter Linklage es buenísimo, el policía que llega nuevo también lo hace muy bien, y el exmarido también, sus momentos son clave en la película. Pero es que, como hablábamos, este Red Welby, el de la agencia de publicidad, hablamos que tiene un momento que es importantísimo dentro de la película, y es que ese momento también supone un punto álgido en el personaje de Dixon, cuando se lo encuentra ahí tirado en el hospital. Entonces esto es, dentro de la evolución de los personajes, yo creo que es totalmente clave la película, en lo que hablamos de perdón. Y ya que terminamos con los personajes, entramos en el coloquio. Coloquio. Como estamos con Dixon, ¿creéis que se hace justicia con este hombre? ¿Creéis que lo trata honestamente la película? ¿Creéis que a lo mejor nos lo muestra de una forma como tramposa? Porque nos muestran muchos momentos buenos de él, o nos muestran la redención sobre todo muy amplia, y lo malo solo vemos que se mete con alguno y que le da una paliza a un tío. Lo que depende de las personas afectadas en cada uno de los tipos, me refiero, los negros lo perdonan, el editor de publicidad lo perdona, pero la policía no lo readmite, me refiero, a ti te pueden perdonar como persona determinados hechos, pero no es tratarlo de tal manera, no, venga, encima te admitimos en la policía de nuevo, jajaja, no, mira, no. O sea, me refiero, has hecho todo este tipo de todas estas cosas, policía no vas a volver a ser. De eso el jefe le dice, muy bien, pero venga, hasta luego, Mari Carmen. A lo mejor él se hace el chulo diciéndole, toma la placa, pero que el otro en ningún momento le había dicho, te la puedes quedar, ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo con el Lynch. Entonces, de eso me parece mucho más justo el trato que recibe Dixon que el que recibe la propia Mildred. Los actos son los que miden la grandeza de los seres humanos. Y obviamente nos dejan bien claro que en el principio de la película de que detrás de ese disfraz de mala persona que nos dibujan a Dixon, quizás haya una buena persona. Pero yo pienso que no por ser buena persona te merece una redención, la cual yo creo que se la otorga el director de una manera sublime al final de la película, pero sí que creo que al final los actos que hace han quedado ahí. Y yo, incluso Mildred no termina de confiar 100% en Dixon, sino que, como he dicho bien antes, se unta el hambre con las ganas de comer. Los dos buscan lo mismo y al final se van por ahí buscando, uno, su redención, y Mildred buscando un atisbo de esperanza. Pues yo discrepo con Taker, yo creo que Mildred, que ambos sí se perdonan mutuamente, porque cuando le dice Mildred, sabes que el incendio lo provoqué yo, y le dice él, ¿y quién iba a hacer si no? En ese aspecto Es estoy yo también de acuerdo como, contigo. ya lo sé, y aquí estoy contigo. O sea, que no, que es normal que le metiera fuego, y es más, es normal que me quemaras a mí con lo cabrón que yo he sido. O sea, así lo entiendo yo. Es Yo como ta- una manera de que ya lo tienen todo zanjado entre ellos y... Ujú. Yo eso también, aunque sí que pienso que es verdad lo que dice Taker en el aspecto de que cada uno es dueño de sus actos. Y que Sí, sí, efectivamente. yo creo que la película hace un tratamiento perfecto del personaje en todo momento, pero echo de menos que un castigo más severo para ese personaje. Que al final a lo mejor no se ve y el tío se pega 6 meses en la cárcel o tiene que pagar un multazo tremendo. Yo tengo una opinión a medio camino. Por un lado estoy de acuerdo con Taker en el tema de que, bueno, vale, sí, tus circunstancias las has pasado muy mal, pero tú también tienes que saber tratar esas cosas y no te puedes tampoco perdonar todas las atrocidades o las maldades que hagas. Eso por un lado. Pero luego es verdad que estoy de acuerdo con la parte que decía Drolo de, sí, yo creo que mutuamente se perdonan, porque a pesar de ello, los dos tienen esa forma de no saber cómo gestionar el dolor que tienen en sus vidas y por ello caen en esas circunstancias. Entonces, justo son ellos dos los que mejor se pueden entender en ese pueblo.
porque son los que han sucumbido a la ira y los que se han dejado llevar por el instinto. Entonces, yo sacaba esta pregunta al hilo del coloquio que vamos a tratar sobre la justicia / venganza, porque ¿dónde están los límites? Yo entiendo a este personaje como alguien que se ha saltado la ley vamos, a la torera. Hablo de Dixon, ¿eh? Vamos, Dixon y todo el mundo. Aquí no hay ninguno que haga caso de nada. No, aquí ninguno. Pero estamos hablando de Dixon. Yo creo que la película te lo enseña porque al final nos cae bien. Es un tío que coño, que ha hecho sus cosas malas, pero tú has visto su punto bueno. Todo el mundo... Es raro que tú seas 100% malo, ¿no? La película tiene ese punto bueno de los grises de los personajes. Pero ¿hasta qué punto vamos a perdonar a un hombre que ha tirado a otro por la ventana y le ha metido un palizón a un negro? De hecho, a mí lo que me extraña es que el jefe de policía nuevo no le haya dicho detener a ese hombre. A ese punto es al que yo quería llegar. Entonces, por eso os preguntaba, ¿un tratamiento correcto? Sí, pero muy bondadoso, ¿no? Al final ese tío no es... Al final tiene punto de villano de película que tiene que pagar. Y igual que Mildred es un antihéroe que también tendría que pagar lo suyo, porque es que esa quema una comisaría, ¿qué cojones? Es que la tía tenía que estar en la cárcel. Pero no hay pruebas contra ella. Claro, al igual que no se puede saber nada de quién es el asesino de su hija, si nadie la ha visto a ella tirando los cócteles en la comisaría, pues no ha sido ella. Yo os quiero lanzar una pregunta, puesto que esta película nos deja un final abierto a la imaginación. ¿Cuál creéis que para vosotros hubiese sido el final perfecto, el broche de oro? Yo soy breve y para mí el que es. Yo ya te lo he dicho antes, que en mi cabeza había generado otro final diferente, el final continuado. Para mí, como buen amante de los thrillers policíacos y demás, yo necesito que se resuelvan las cosas. Y para mí el final es que salga el asesino y lo condenen. Con Dixon como la persona que lo encuentra, sea por lo del ADN y demás. Y en ese momento Mildred y Dixon pues hacen un poco las paces, como lo hacen en el coche. Para mí habría sido lo ideal, pues ya os digo, como amantes de los thrillers policíacos que se acaban resolviendo, porque hay otros como Zodiac que tampoco se resuelven. Y también es un pedazo de película, pero es así. Es que ese es un caso real, me parece. Sí. Sí, claro, asesino del Zodiaco. Por mi parte, me parece que tiene un buen final y realmente para mí sí que se resuelve el caso en el sentido de que yo no creo que la trama principal sea realmente el asesinato, sino cómo gestionan la ira y el dolor de los personajes. Entonces al final se ve cómo la gestionan y para mi gusto sí que resuelve el caso al final, ¿no? Que es decir, pues mira, pues estas personas no es que sean tan malvadas, es que no piensan antes de actuar. Yo estoy de acuerdo contigo, Oni. Es lo que digo de esta película. ¿Sabéis para mí lo que me hubiese encajado perfecto en este final de esta película? La muerte de Dixon. De manera heroica, entre comillas. No sé cómo explicarlo, sino como que se encuentra con este supuesto asesino e intentan resolver el caso, y muere ahí. El culmen de la toma redención, ¿no? el culmen, acoge su redención. Sería quizás Bueno, sí, más se podría poético morir. y además haría justicia como la que pido yo, vamos. En plan que tuvieras que pagar por tus actos con equivalencia a lo que has hecho. Se podría morir en la pelea que el muchacho del bar sea el asesino y que el asesino al final de esa forma pudieran tirar del hilo. Sí que sería también otro final. No sé si la O habéis sea, visto. pero al final, el dejar este final así es porque yo creo que el mensaje que quiere transmitir la película es que el asesino de la hija como entidad personal no es importante, sino que lo importante es que es un comportamiento implícito en el género masculino, que es que puede ser una persona, pero es que pueden ser muchos hombres los que han podido ser. Por eso es el militar lo habrá hecho en otro sitio. Entonces, al final, por eso ellos también deciden ir a vengarse de ese, porque vale, no fue el de la hija, pero seguro Claro. que ha hecho otra cosa. Pero es un modelo, claro. Y esto va al tema que tratamos realmente en el coloquio, que es la justicia y la venganza. Porque lo que tratamos en la película realmente es que lo que hay que hacer es leyes que protejan a esas mujeres, ¿no? Que no llegue al punto de que tengas que ser una madre coraje y ir a buscar al tío que ha matado a tu hija. O sea, que tu hija esté 100% protegida ante esos actos por unas leyes que la respalden y por una policía que sea consecuente con lo que hace y que no ande dándole palizas al negro.
Este tema, esto de la justicia, la venganza y encima con la violencia de género, lo tenemos en Una joven prometedora. Es una película que la tenemos en cartelera ahora mismo en el cine, que puede parecer que a lo mejor que te deje un sabor de boca de comedia romántica tontorrona, pero que es una crítica y una forma de educar que me A parece mí me parece tremenda, mucho ¿eh? más, Me parece muy mucho guay. más. Sin entrar en spoiler, ¿eh? David. No, pero me parece mucho más, ¿cómo lo digo? Más elegante a la hora de tratarlo, ¿no? Al final, el cómo se genera esa venganza, porque, bueno, si alguien ha visto el tráiler, se puede hacer una idea de que la protagonista busca venganza hacia los hombres por lo que sea. El cómo al final se trata esa venganza me parece mucho más elegante que cómo se trata en Tres anuncios a las afueras. Sí, por lo Pudiendo menos. ser semejantes los dos personajes femeninos principales, ¿vale? Porque al final tienen muchas similitudes la una con la otra, ¿eh? Que al final son dos personas intentando gestionar el dolor. Yo la he visto personalmente y desde mi punto de vista os puedo decir que representa mucha, sin meterme en spoiler, los temas cotidianos los trata muy bien, que sufrimos algunas mujeres. Además, lo que más me gusta de esa película, que animo a todo el mundo a que la vea, es como lo más interesante que veo en ella, que denuncia la naturalidad con la que que lo hablamos en el podcast, es decir, también, la naturalidad con la que tratamos el tema. A mí, la película, yo iba a ver otra cosa totalmente distinta. Como me recordaba al Joker, digo, esta valía una escandalosa. Y cuando termino de ver la película, hasta los 15, 20 minutos, media hora de que recapacitar y de entenderla, me había quedado con un sabor de boca agridulce, como que no era lo que yo esperaba ver. No sé si me explico. Lo que pasa es que cuando la entiendo la película, o por lo menos creo que sé apreciar el mensaje, me doy cuenta de que no era eso lo que me querían contar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que necesita un periodo de reflexión la peli, pero tiene mucho que ver con Tres anuncios a la afuera, en eso del odio, de la venganza, y encima aparte, claro, la protagonista femenina, Carey Mulligan, que la hace de lujo. Bueno, justicia, venganza, en Tres anuncios a la afuera, nos deja claro eso, que tenemos que ser conscientes de nuestros actos y tenemos que tener cuidado de lo que hacemos y a quién tenemos alrededor y a quién podemos dañar. Una película que he disfrutado muchísimo, un programa que he tenido el gusto de compartir con vosotros, un ratito magnífico. Terminamos con este periplo de esta antiheroína. Esperemos que prontito traigamos No Man's Land y Fargo también después, ¿eh? Pero que por ahora nos quedamos con Tres anuncios a las afueras, un peliculón tremendo con todas las letras. Y que esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, como yo he hecho, de este programa hoy, de La Camarilla, donde no encontraréis sombras. Y menos vais a encontrar cuanto más seamos en iVoox y en Instagram. Así que ya sabéis. Dale fuerte ahí. Muy buenas noches. Hasta Nos la vemos en próxima. el siguiente programa. Gracias, chatos. Nos vemos la siguiente. Ay, ay, ay. ¡Oye! ¡Oye!